Bueno, pues en primer lugar, como antes he dicho en un principio, lo que pasa que no estabais todas, pues muchas gracias. Gracias por haberme invitado, Eva, a esta reunión de mujeres y gracias a todas por asistir, por uniros. Yo sé que estamos en unos tiempos por deprisa, corriendo, sobre todo los que tienen niños pequeños o nietos, trabajos y en fin, pues gracias por guardar esta horita en medio de la semana, ¿no? Para poder eh, escuchar este tema. No es una conferencia, yo no lo llamaría conferencia, ¿no? Es más una especie de estudio de la palabra o meditación de la palabra, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Eva me pidió, por supuesto, que hablara del tema de la palabra de Dios en los Salmos. Es muy interesante que cuando uno se acerca a este libro de la Biblia de los Salmos, sabemos que es el libro por excelencia, lo que antes hemos comentado, ¿no? El libro de alabanzas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Era como su himnario, su cancionero. Sin embargo, uno podía pensar, bueno, pues solamente son alabanzas a Dios, eh, exhortaciones para cantarle, para alabarle, pero no, es que es un libro tan rico. Y leyendo otra vez los 150 salmos, intentando buscar, ¿no? y descubrir estos versículos que nos hablan de la palabra de Dios, es que he encontrado muchísimo, muchísimo, hay mucho material, y ya no solamente de este tema que nos concierne en esta tarde, sino de multitud de temas, o sea que no es solamente un libro de alabanzas, aunque fue escrito en parte, ¿no? Como hemos dicho también, son poemas, son oraciones para alabar a Dios. Bien, ya sabéis que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, que fue uno de los reyes de Israel más importantes, si no el más importante, junto con su hijo Salomón. También hay otros escritores que conocemos menos, incluso Moisés escribió un salmo que poca gente lo sabe. Pero bueno, nos vamos a centrar, vamos a hacer como un viaje, por decirlo así, pero no voy a daros las citas porque no quiero que sea tan tedioso. Luego yo tengo mis apuntes que si alguna quiere todas las citas, se lo puedo pasar los apuntes a Eva o bueno, me los podéis pedir a mí de manera directa y encantada os lo voy a dejar. Entonces he intentado resumir todo este tema en 3 bloques o 3 apartados concretos, ¿vale? El primero, ¿cómo es la palabra de Dios según los salmos? ¿Cómo la describe? Segundo, peticiones que hacen los salmistas a Dios con respecto a su palabra. Y tercero, cómo nosotras en esta tarde lo vamos a personalizar, a hacer nuestro, cómo nosotras debemos responder a esta palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que vamos con el primer bloque. Y antes de meternos en él, quiero deciros que en los salmos, bueno, realmente en toda la escritura, pero en el libro de Salmos hay 7 palabras básicas para describir las escrituras, la palabra de Dios revelada a nosotros, que es ley, palabra, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos y preceptos. Cada término en sí mismo tiene su significado en concreto, pero podemos usarlos, y de hecho los usa así los salmistas, como sinónimos, de manera indistintamente. Así que vamos al primer bloque. ¿Cómo es la palabra de Dios según los salmos? La palabra de Dios es limpia. Las palabras de Yahvé son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Fijaos qué interesante. La palabra es limpia. Cuando decimos que algo es limpio, puro, es que no tiene mezcla, no tiene impurezas y por ello podemos confiar en ella al 100%. La compara al metal de la plata, que ha sido refinada, que ha sido puesta al fuego a temperaturas muy altas para que esas impurezas salgan
al exterior. Bien, pero fijaos, no ha sido purificada una vez, ni dos, ni tres. Dice que ha sido purificada esa plata 7 veces. O sea, va a salir una plata muy pura. Bueno, pues comparada con esa plata, la palabra de Dios es mucho más pura y más limpia que la plata. La palabra de Dios no puede ser mejorada porque solo se mejora lo que no es perfecto. La palabra de Dios es intachable. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahvé. Estoy leyendo, cada vez que digo un adjetivo, estoy leyendo un versículo para apoyarme. Mirad, hay muchos más versículos en cada una de estas características o adjetivos, pero es que por amor al tiempo es imposible, por eso me he quedado con 1 o 2, porque sería imposible, es que hay muchísimos, muchísimos. Bien, fijaos, en este versículo dice y acrisolada. Esta palabra acrisolada se puede también en algunas versiones traducir como intachable. Mirad, el crisol, que yo no lo sabía, es un recipiente que está hecho así como redondito y profundo, como si fuese un cuenco, que está hecho de un material para poder soportar temperaturas tan altas como 500 grados, ¿vale? Y entonces se usa para echar ahí metales, pues como el oro, como la plata, para que sean fundidos. Por lo tanto, cuando dice que la palabra de Dios es acrisolada, es una cualidad de que es intachable, depurada, impecable y que ha sido puesta a prueba por el fuego y se ha mantenido intachable. No contiene error, ni hay medias verdades. Es completamente pura y perfecta y por eso podemos confiar en ella. El corito, la canción que hemos cantado al principio del Salmo 19, ¿no? Del versículo 7 al 9, pues ahí dice también otras características de cómo es la palabra. La palabra de Dios es perfecta, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. ¿Qué quiere decir perfecta? Libre de corrupción, que no le falta ni le sobra nada en absoluto. La palabra de Dios es fiel, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es algo fiel o una persona fiel? Alguien que es digno de confianza, ¿verdad? Alguien que podemos confiar y descansar y saber que no nos va a fallar. Bueno, pues la palabra del hombre, nuestra propia palabra, muchas veces decimos una cosa y al día siguiente cambiamos. O prometemos algo y luego no cumplimos. Realmente fallamos. Pero la palabra de Dios es fiel, no nos falla. Si Dios ha dicho una cosa, la va a cumplir. Podemos estar seguros de ella. No nos va a fallar. La palabra de Dios es recta. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Aquí cuando habla de rectos es que concuerdan con el carácter de Dios, con esos principios eternos del bien y del mal. Es como si dijéramos el GPS de Dios, ¿no? Que nunca se equivoca. Nuestro GPS que tenemos en el coche, yo no sé vuestra experiencia, pero la mía a veces ha sido catastrófica, que pones una dirección y te manda al quinto pino, ¿no? O te da un camino que quizás es el más largo de todos, o el más tortuoso, en fin, pero el GPS de Dios es recto, nos lleva al camino, nos lleva donde queremos ir, por el camino correcto, sin desviarnos. Eso es lo que significa rectitud. La palabra de Dios es recta. También es pura. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. Aquí puro significa sin error, moralmente pura, clara, transparente, que ilumina. Por eso dice que alumbra los ojos, porque uno de los propósitos de la palabra de Dios es alumbrar nuestros ojos espirituales, porque por naturaleza estamos ciegas, ¿no? Nacemos con esa naturaleza que nos ciega, pero la palabra de Dios nos ilumina, nos quita
esa venda de los ojos. La palabra de Dios es verdad. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Lo que Dios dice, eso es. La palabra de Dios es sí y amén. Dios ni miente ni puede mentir. Por lo tanto, su palabra es verdad. Ahora bien, si yo os preguntara ahora mismo a todas, ¿de qué va el Salmo 119? Pues seguro que todas sabríais contestarme, ¿verdad? El Salmo 119 es por excelencia el Salmo que nos habla de las excelencias de la palabra de Dios. Pero os voy a mandar un deberillo, ¿vale? Que a mí me gusta mandar deberes. Os voy a mandar un deber. Y es que tranquilamente, cuando acabe la reunión, o bueno, mañana, otro día, cuando estéis tranquilas en casa, que cojáis este Salmo 119 y lo volváis a leer. Mirad, es verdad que nos habla de las cualidades y características, las maravillas de la palabra de Dios, pero también es una conversación íntima del salmista con Dios. Es una oración. Leerlo otra vez, de verdad, porque os va a sorprender. A mí me sorprendió cuando lo leí ya varias veces. No habla solo de la palabra de Dios, sino que es eso, es ese clamor, esa oración que hace el salmista a su Dios. Es un hombre que está afligido, que está pasando por pruebas. Es un hombre que está siendo perseguido por enemigos y clama a Dios y se refugia en Dios y en su palabra. Es muy interesante. Este salmo es el salmo más largo de todos los salmos, de los 150. Y también es es el capítulo más largo de toda la escritura, de toda la Biblia. Pero es súper interesante, no sé si algunas lo sabéis, es muy interesante cómo está escrito. Si tenéis la Biblia con vosotras, podéis mirar, este Salmo 119 está dividido en 22 estrofas, ¿vale? Y cada estrofa, si miráis en vuestras Biblias, tiene una palabrita arriba, como si fuese un título. La primera estrofa, Aleph, la segunda, Bet, la tercera, Guimel, Dalet, y así sucesivamente. Bien, ¿qué son estas palabras? Estas palabras es el nombre de cada letra del alfabeto hebreo. Fijaos. Entonces, cada estrofa de estas 22 está formada a su vez por 8 versículos. Y cada uno de esos versículos empieza por la letra hebrea del comienzo. Es como si en español nosotros cogiéramos nuestro abecedario, la A, y luego 8 versículos, y esos 8 versículos empiezan por la letra A. Pasamos a la B, y esos 8 versículos empiezan por la letra B. Tiene que ser fascinante en el original. Yo no tengo ni idea de hebreo, yo no sé vosotras, pero tiene que ser fascinante. Y es una pena que, claro, en español esto no lo podemos notar. ¿Por qué? Por la traducción, entonces pierde como esa estructura tan preciosa, ¿no? ¿Por qué se escribió así? Se escribió con el propósito de que fuese más fácil memorizarlo. Tenemos que tener en cuenta que los israelitas, el pueblo de Dios en ese tiempo, pues no tenían la Biblia en sí, ¿no? Es más, ni siquiera tenían todo el Antiguo Testamento completo. Seguro que solamente tendrían el Pentateuco a lo mejor y algún que otro libro más. O sea, los 5 primeros libros que escribió Moisés y poco más, ¿vale? Entonces, ellos no tenían una copia, la tendría a lo mejor el profeta, los reyes, etcétera, porque tenían que ser leída la palabra cada día delante del rey. Entonces, era una manera de memorizarla. ¿Por qué? Porque los salmos los cantaban en sus casas, enseñando a sus hijos el día de reposo, yendo por el camino, cuando salían de paseo, de excursión, cuando iban de viaje, etc. Entonces aprendían los salmos de memoria y los cantaban. Hay salmos de protección, hay salmos de alabanza, hay salmos, pues eso, de la palabra, como aquí, de peticiones, de oraciones, de intercesiones. Por eso este salmo es que es
precioso, tiene muchísima riqueza. De verdad que os animo a que lo leáis. Bueno, pues fijaos, si hay 22 estrofas y cada estrofa está formada por 8 versículos, hay 176 versículos. Bueno, pues de esos 76 versículos, 171 hacen referencia a la palabra de Dios. Fijaos qué maravilla. Solo 5 no hablan de manera directa de la palabra de Dios. Todos los demás hacen referencia a ella. Pero bueno, vamos a ver ahora entonces, seguimos en el primer bloque, pero basados en este Salmo 119. ¿Qué dice este Salmo en cuanto a cómo es la palabra de Dios? Pues dice que es maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Cuando leemos la palabra de Dios y contemplamos las obras y los testimonios de Dios, vemos su grandeza, su poder, y eso es lo que debería producir en nosotros admiración. Decir, qué maravillosa es la palabra de Dios, cuánto bien nos hace a nuestra alma, y guardarla en nuestra alma, en nuestros corazones. Guardarla sabemos que es obedecerla, no meterla en un cajón, sino ponerla en práctica. También la palabra de Dios es delicia, delicia, pues tus testimonios son mis delicias. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En la aflicción del salmista, la palabra de Dios fue su delicia. ¿No es verdad que cuando estamos decaídas, desanimadas, afligidas, nos acercamos a la palabra de Dios y es esa delicia para nuestra alma? Es un placer el poder leerla, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿podemos decir nosotras que Levítico es nuestra delicia? ¿O Deuteronomio es nuestra delicia? ¿Que eran los libros que tenían los salmistas? Pues sí, lo podemos decir. Porque es cada una de esas palabras y de esos libros es palabra inspirada de Dios, es palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por lo tanto, debe ser una delicia para nuestra alma. La palabra de Dios es mejor que el oro y la plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, como ya hemos visto al principio, esa plata refinada, ¿no? Seguro que el salmista llegó a tener muchas riquezas. Por eso él podía comparar el tener esa cantidad de riquezas de oro y de plata con la palabra de Dios. Y él dice, mejor me es tu ley que las muchas riquezas, que el mucho oro y plata. La palabra de Dios es justa. Conozco, oh Yahvé, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los juicios de Dios son justos, no son desequilibrados. Él nunca se equivoca. Mirar, los jueces humanos sabemos que son personas honorables, que en su trabajo quieren ser justos, rectos, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos que se equivocan? Que hay inocentes que los condenan y los hacen culpables. Y hay culpables que los dejan libre y los hacen inocentes. Pero con Dios no es así. Sus juicios son justos, equilibrados, y Él nunca se equivoca en la sentencia. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna, no tiene fecha de caducidad. Permanece para siempre, de generación en generación. Es atemporal, no pasa de moda. La palabra de Dios es igual de eficaz para nuestros hermanos y creyentes del Antiguo Testamento, para los que vivieron en tiempo de Jesús del Nuevo Testamento y para el siglo XXI, en el tiempo que estamos viviendo. No pasa de moda. Todo en este mundo pasa de moda. Todo caduca, pero la palabra de Dios no, es eterna. Otro deber, otra tareilla que os voy a mandar. Mirad,
le da muchas vueltas a esto de que la palabra de Dios es eterna, que permanece para siempre. ¿Pensáis que la palabra de Dios la tendremos en el cielo? ¿Será necesaria o no? Ahí lo dejo porque yo no tengo una respuesta. Tengo una opinión personal, pero no tengo una respuesta. Ahí os lo dejo para que penséis. Podáis preguntar y hablar también a vuestros maridos o a vuestros pastores, ¿vale? Bueno, creo que es una pregunta interesante. La palabra de Dios es lámpara y luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo conocemos este versículo de memoria? ¿Verdad que hay un corito que enseñamos a los niños? ¿Cuándo uno necesita la luz? Pues cuando está en tinieblas, ¿verdad? El ser humano, nosotras ya como creyentes también, sin la palabra de Dios estamos perdidas. Ella es la que nos muestra el camino por donde debemos andar, es la que ilumina cada paso de nuestra vida. Sin esa luz vamos a estar dando bandazos como la veleta, para allá, para acá, queriendo coger caminos que lo único que nos lleva es a la perdición. Pero la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Qué imagen tan preciosa, ¿verdad? Como una antorcha, una linterna que guía nuestros pasos. La palabra de Dios es pura. Fijaos este versículo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Fijaos, el salmista dice, sumamente pura. ¿No pensáis que este calificativo es como que sobra? Porque si algo es puro, quiere decir que no está contaminado, que no tiene impurezas, ¿verdad? Porque si ya tiene algo de impureza o de contaminación, ya no es puro. Pero fijaos que dice, sumamente pura es tu palabra. O sea, yo creo que es que al salmista le faltaban las palabras, los calificativos, ¿no? Para describir lo absolutamente y perfectamente pura y refinada que es la palabra de Dios. ¿Por qué es así? Porque nuestro Dios es 3 veces santo, Él es puro, Él es perfecto. Por lo tanto, solo pueden salir de su boca palabras puras y perfectas como Él es, según su carácter. Vamos al segundo bloque. Peticiones a Dios con respecto a su palabra. Los salmistas pedían, oraban a Dios con respecto a su palabra. Entonces, yo quiero que nos unamos también a estos salmistas y que nos unamos en oración con ellos. ¿Qué debemos pedirle a Dios, al igual que lo hacían los salmistas? Que nos enseñe su palabra. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos. Si le pedimos que nos enseñe es porque no lo sabemos. De manera natural, el ser humano no conoce la palabra de Dios. Necesitamos que Él, en su misericordia y en su gracia, nos ayude a entenderla y aprenderla, porque por nuestra mente finita y carnal, el ser humano no puede entender la palabra. Yo recuerdo, yo no vengo de una familia de creyentes, entonces yo recuerdo de niña en el colegio que a veces la profesora de religión nos mandaba que lleváramos la Biblia y yo llevaba pues mi Biblia esta de las ediciones paulinas, católica, y sí, leíamos pasajes preciosos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pero de verdad es que yo no entendía nada, de verdad os lo digo. Para mí era como un libro sellado. O sea, aquello era como si necesitara unas claves, como si estuviera escrito en un código secreto, de verdad os lo digo. Yo no me enteraba absolutamente de nada. La tenía delante, leía las palabras, claro, las entendía, pero yo no entendía el mensaje. Pues necesitamos que el Señor nos enseñe. Así es, el hombre carnal, sin la obra de Dios, no puede entender la palabra de Dios. Es imposible. Tenemos que pedirle también que nos vivifique por medio de su palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción,
porque tu dicho me ha vivificado. Fijaos, la palabra de Dios tiene el poder para dar vida a pecadores como nosotros. Fijaos, nacemos muertos. Efesios lo dice, ¿no? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero es a través de la palabra de Dios que tiene poder, que nos vivifica, nos pasa de muerte a vida. Pero qué precioso. Mirad, podemos leer poemas como los que hemos leído antes, podemos leer libros y novelas preciosas que hagan que nos emocionemos, pero no hay ningún libro, ninguna obra escrita por cualquier ser humano que se compare a la palabra. La palabra nos trae vida, nos vivifica. Y no solamente ya en el sentido de que nos regenera, nos pasa de muerte a vida, nos convierte, ¿no? Nos salva, sino que también, como dice aquí, ella es mi consuelo en mi aflicción. Fijaos, ¿cuántas veces estamos tristes, abatidas? Me imagino que os ha pasado a vosotras, igual que me ha pasado a mí. Y leemos la palabra a veces sin gana, pero cómo ella nos da esa energía, ese ánimo, ese vigor que necesitamos. La palabra nos vivifica. ¿Qué más le debemos pedir a Dios? Que nos dé entendimiento para entenderla. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué es el entendimiento? Es la capacidad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y obrar con buen juicio. Fijaos, los asuntos espirituales los tenemos que entender y discernir espiritualmente, ¿no? Ya nos dice Efesios, ¿no?, que es Dios quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por nosotras mismas no vamos a poder entenderlo, por muy lista que seas, por mucha sabiduría que tengas humana, por muchos títulos que tengas colgados en tu pared. Si el Señor no nos da entendimiento, no lo vamos a poder entender. Por eso tenemos que clamar, incluso como creyentes. ¿Cuántas veces habéis leído? A mí me ha pasado pasajes que no he entendido muy bien y he pasado un poco por encima. Y luego le pides al Señor, Señor, dame luz, ilumíname, que tu espíritu me guíe. Y el Señor nos da entendimiento y lo volvemos a leer una y otra vez y decimos, ahora lo veo. ¿No os ha pasado eso? A mí sí. Ahora entiendo lo que quiere decir estos versículos, pero necesitamos ese entendimiento de parte de Dios. Debemos pedirle también que no nos deje desviarnos, que no nos deje desviarnos de su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista conocía muy bien su corazón, ¿verdad? Y yo espero que nosotras también conozcamos nuestro propio corazón. Él sabía con qué facilidad podía desviarse de los caminos y de la palabra de Dios, porque nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Nosotros no lo conocemos, Dios sí. Por eso tenemos que pedirle, Señor, sí somos tuyas, pero no dejes que me aparte de tu camino. Ayúdame a ir por tus senderos. Ayúdame, Señor, que ande pegadita a tu palabra para no desviarme, para no apartarme de tus caminos. Y también debemos pedirle que incline nuestro corazón a su palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí se ve que el salmista tenía este pecado, ¿no? Tenía su corazón inclinado a la avaricia. Quizás tu corazón no está inclinado a la avaricia, pero sí a otros pecados. Quizás a la mentira, a los deseos impuros, al orgullo, a la, no sé, al chisme, a tantas cosas. Pues pidámosle al Señor que Él incline nuestro corazón a su palabra. Como la planta, tengo aquí una planta, ¿no la veis? Tengo una planta que tiene sus hojas y sus tallos inclinados hacia la ventana, hacia la luz. ¿Por qué? Porque la luz le dan vida. Si yo la pongo
en una habitación a oscuras o la meto en un armario, se va a morir, se le van a secar sus hojas. Pues que el Señor nos ayude a inclinar nuestro corazón a su palabra. Pasamos al tercer grupo, al tercer bloque. ¿Cómo debemos responder a la palabra de Dios? Ya hemos visto que la palabra de Dios es limpia, intachable, perfecta, fiel, recta, verdadera, maravillosa, delicia, mejor que el oro y la plata, justa, que permanece para siempre, lámpara y luz. Por lo tanto, teniendo, fijaos, qué maravilla, qué adjetivos tan preciosos y tan excelentes de la palabra de Dios. Si lo tenemos todo eso ahí delante de nosotras, debe haber una respuesta de nuestra parte a la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bien, pues según los salmos, la respuesta nuestra de cualquier criatura que Dios ha creado, no solo de los salmistas, sino nuestra, es guardarla. Guardarla. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hay unos 20 y tantos versículos, que no lo voy a leer, que hablan de los salmos, solamente en el libro de los salmos, de guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra es darle el honor y el respeto que merece y obedecerla, es ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve saber mucho de la palabra si luego no la aplicamos en nuestras vidas? Eso es hipocresía. Tendríamos una cabeza enorme y un cuerpo, un corazón raquítico. Eso es un monstruo a nivel espiritual. Así que debemos guardarla, vivirla y aplicarla. Y también es un antídoto contra el pecado, ¿no? Como dice este versículo que hemos leído, en mi corazón la he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuanto más guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, será como un escudo que nos protege para no pecar y para no caer contra Dios. Debemos amarla. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fijaos, el salmista lo expresa con asombro. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fijaos, una evidencia de que la amamos es que meditamos en ella, ¿verdad? Como dice aquí, cuando amamos tu ley, la meditamos día y noche. No quiere decir que estemos las 24 horas leyendo la palabra, es imposible. Pero entendéis, es leer unos versículos cada día y llevarlo en nuestra mente y llevarlo en nuestro corazón. Amarla. Mirar, os voy a contar una pequeña ilustración. Cuando, sobre todo las jóvenes, tenéis que hacer un esfuerzo, ¿vale? Las mayores me van a entender, pero las jóvenes, hace muchos años, cuando yo era joven y me casé, pues no existían ni los teléfonos móviles, ni los WhatsApp, ni los correos electrónicos, ¿verdad? Ni los ordenadores, ni nada de esto. Entonces, las cartas las escribíamos a mano, sí, que algunas os sorprenderá, ¿vale? Las cartas las escribíamos a mano. Pues bueno, mi marido Luis, cada 2 o 3 años, pues tenía que pasar a veces un par de meses en Inglaterra visitando diferentes iglesias y predicando y hablando de la obra en España, ¿no? Del Evangelio. Pues bueno, él casi semanalmente me escribía una carta y yo es que iba todos los días al buzón a mirar, a ver si hay una carta de él, a ver si me ha escrito hoy. Bueno, y cuando la recibía, es que la devoraba. Y la leía no una vez, ni dos. Es que la estaba leyendo todos los días. Hasta yo guardo las cartas que él me escribía. Todavía las tengo, hace ya muchísimos años. Pero, ¿qué hacía? Como era un folio, una hoja, pues habría que doblarla para meterla en el sobre. Pues claro, de tanto abrirla y luego doblarla otra vez para guardarla, estaba casi desgastada, rotas algunas de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué amaba yo la carta? Era una hoja de papel con tinta, porque eran las palabras de mi amado, de
quien mi corazón amaba, de mi esposo. Pues así tenemos que hacer con la palabra de Dios. En sí la Biblia no tiene poder mágico, no, pero tiene poder, como hemos visto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra de mi amado, es la carta que Dios nos ha escrito y nos ha dejado. Debemos de leerla y debemos amarla. Debemos también gozarnos y deleitarnos en ella. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fijaos, gozarnos. ¿Qué es gozarnos? Sino sentir placer, alegría por leer la palabra de Dios. Deleitarnos es recrearnos en algo, recrearnos en ella, regocijarnos. Y una delicia, fijaos, es una delicia cuando comemos algo y decimos, es que está delicioso, no es simplemente que está bueno, sí, vale, está rica, sí, no, es que la saboreamos, disfrutamos comiendo, pues así con la palabra de Dios, es una delicia. Fijaos, la palabra delicia en su origen etimológico, fijaos, es todo aquello que nos atrae y seduce y es capaz de torcer e inclinar nuestra voluntad. Fijaos qué precioso, lo repito, es todo aquello que nos atrae y seduce y es capaz de torcer, inclinar nuestra voluntad. Ese es el efecto que debe tener la palabra en nosotros, que incline nuestra voluntad a la palabra para someternos a ella. Eso es ser una delicia. Fijaos, que nos torzamos a ella. Es precioso. Debemos también meditar en ella, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fijaos, meditar, ¿qué es? Es reflexionar, es pensar con detenimiento, de una manera profunda. La mayoría de los creyentes, me atrevo a decir, que leemos la Biblia, pero no meditamos la palabra. Yo lo digo por mí, no tengo que mirar a nadie. ¿Cuántas veces por la mañana voy con prisas? Y sí, es verdad, leo la palabra, pero estoy pendiente. Uy, que voy a llegar tarde al cole. Uy, que me tengo que ir, tal. Sí, la leo, pero no medito. No recapacito, no reflexiono, no profundizo en ella. Entonces, para meditar necesitamos tranquilidad, necesitamos sosiego, necesitamos tiempo. No podemos ir con prisas. Meditar es rumiarla, masticarla muchas veces, es saborearla, tomar el alimento para nuestra alma. Debemos no olvidarla. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Sabéis lo que es el odre? Aquí en La Mancha lo sabemos, ¿verdad? El odre es como un recipiente, pero hecho con piel de animales para echar líquidos. Aquí tenemos la bota de vino manchega, ¿a que sí? Las manchegas lo saben, me imagino que también por Andalucía, la bota de vino hecha con piel. Bueno, pues los israelitas cuando marchaban de viaje, pues luego montaban sus tiendas para poder pasar la noche y descansar. Bueno, pues fijaos, encendían hogueras a veces dentro, que hacía mucho frío fuera, dentro de esas tiendas y era difícil que saliera el humo. Y claro, los odres los colgaban con agua o vino o leche o lo que tuvieran de líquido, ¿no? Entonces, ese humo lo que hacía era que ponía negro los odres, los ensuciaba y los secaba, la piel se secaba y se consumían. Bueno, pues fijaos lo que dice el salmista, porque estoy como el odre al humo. El salmista se estaba secando por dentro, estaba afligido, estaba pasando por tiempos duros, oscuros. Sin embargo, él dice, pero no he olvidado tus estatutos. Mirad, aunque estés pasando por circunstancias difíciles, al revés, no te olvides de la palabra de Dios.
apégate a ella. A lo mejor estás pasando, no sé, por un tiempo duro, ya sea una enfermedad grave, la pérdida de alguien. Apégate, apégate a la palabra de Dios y no te olvides de sus mandamientos. Debemos andar en ella. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé. El verdadero creyente anda en su palabra. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, tiene que ser el camino, es los límites que Dios nos pone para andar, no debemos salirnos, tiene que ser ese nuestro camino, nuestro sendero, debemos andar ordenadamente. Cada vez que tomes una decisión, piensa siempre, pásalo por el colador de la palabra. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto va conforme al mensaje, a la palabra de Dios? Y si tienes dudas, párate, frénate, hasta que tengas paz y lo tengas claro en tu corazón. Debemos aprenderla también. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fijaos, el salmista tuvo que ser humillado, afligido, para aprender la palabra de Dios. A veces el Señor permite que estemos en aflicción o en humillación. ¿Para qué? Para que aprendamos cosas de su palabra que de otra manera no aprenderíamos. Debemos desearla. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Fijaos, quebrantada está mi alma de desear la palabra de Dios. O sea, quebrantada, rota. Era tal el deseo, el anhelo del salmista por la palabra de Dios que la describe, que su alma está rota por la palabra. ¿Has sentido esto alguna vez? Yo vuelvo a confesar, como antes, pocas veces. Me duele confesarlo, pero es así, pocas veces. Mi alma se ha quebrantado por la palabra de Dios, o sea, ese anhelo. Sí, la leemos, ¿verdad? Tenemos esa rutina, qué bueno, qué bonita. Pero ¿cuántas veces hemos caído de rodillas pidiéndole al Señor? Mi alma desea tu palabra, mi corazón está roto por ella. Ojalá el Señor nos dé este deseo, esta hambre por su palabra. Debemos hablarla a los demás. Hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Chicas, tenemos que proclamar la palabra de Dios. No la podemos guardar para nosotras. Sabemos que es el tesoro más grande, mejor que el oro y la plata. Entonces, ¿cómo la vas a guardar para ti? Si queremos que la gente conozca al Señor, tenemos que hablar de ella, tenemos que proclamarla, tenemos que enseñarla a los demás, a los que nos rodean. Incluso a los que no quieren escucharla, pues vamos a hablarles. Siendo sabias, por supuesto, pero vamos a hablar de los estatutos, de los mandamientos, de la palabra preciosa de Dios, que no nos avergoncemos de ella. Tenemos que cantarla. La hemos cantado antes, ¿verdad, Esther? La ha cantado parte de los salmos, ¿verdad? Los israelitas tenían todo el libro de los salmos para cantarla. ¿Qué mejor que cantar la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado, poder cantarla, adorarle a Él con ella? Precioso. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Fijaos, cánticos, debemos cantarla. Y qué mejor cancionero y qué mejor himnario que el libro de los Salmos. Debemos temerla también. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Aquí el salmista dice que no tuvo temor de los príncipes, de los poderosos, de los que les perseguían. No tuvo temor de ellos. Él podía haber usado palabras para a lo mejor insultarles, los que les perseguían o se burlaban de él, o ser vengativo con palabras y con actitudes y con hechos. En aquel entonces no, enseguida sacaban la espada, ¿verdad? Cortaban la cabeza a cualquiera. Pero él dijo, no, yo temí tu palabra y me retuve. Tenemos que temer a lo que Dios nos dice y piensa de nosotros, no a lo que la mano del hombre
diga, nos haga o piense de nosotros. Y tristemente a veces mostramos más temor a lo que diga el hombre que a lo que diga Dios de nosotros. Y por último, debemos tener dolor por los que dejan la palabra de Dios, por los que no la guardan, por los que se olvidan de ella, por los que no quieren saber nada. Fijaos estos dos versículos. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror se apoderó de mí. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Fijaos, horror y ríos de agua, no simplemente que se le caía una lagrimita. El salmista lloraba. ¿Pero por qué lloraba? Por aquellos que despreciaban la palabra de Dios, por aquellos que no querían saber nada de la palabra de Dios. ¿Te duele cuando le hablas a alguien de la palabra de Dios y no quiere escuchar? Y pasa y va, déjame de estos temas. Mira, no te está despreciando a ti, está despreciando a Dios y a su palabra. Que no te duela por eso, que te duela porque es que están despreciando el plan tan maravilloso de salvación que Dios nos ha dado. ¿Te duele los jóvenes de nuestra iglesia, los hijos nuestros que se criaron en el Evangelio, que oyeron la palabra de Dios desde que estaban con el pecho y ahora no quieren saber nada de Dios? ¿Te duele? ¿Lloras por ellos? ¿Intercedes por ellos? Fíjate que aquí el salmista dice ríos de agua. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un incrédulo? Por algún familiar que le hablaste la palabra y no quiso saber nada. Por esos hijos pródigos que están todavía criando los cerdos. Tenemos que llorar por los que no conocen al Señor, porque nosotros sabemos lo que viene después. Es que es la perdición de sus almas si no le conocen. Por eso tenemos que pedir al Señor e interceder por ellos y llorar como el salmista. Y déjame simplemente que acabe. Ya me he enfocado solamente en el libro de los Salmos, pero ¿cuál es el propósito de toda la revelación de Dios, de toda la palabra de Dios? Es revelar el carácter de Dios, es revelarnos a su Hijo, es revelarnos el plan de salvación que Dios ha provisto para nosotros. Hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis y ese hilo conductor es el plan de salvación por nuestros pecados en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, que demos gracias, chicas. Espero que os haya, por lo menos, de verdad, ha sido mi oración antes y será ahora después, que os quedéis con que debemos amar más la palabra de Dios, darle gracias a Dios por ella y ponerla más en obra en nuestras vidas. Es un gran privilegio el tenerla. ¿Cuánta gente no tiene la palabra de Dios o la tiene y no la conoce? ¿Cuántos hermanos nuestros en otros países donde son perseguidos no tienen la palabra? Me decían en algunas zonas de China que cuando recibían alguna Biblia, ¿sabéis qué hacían? La rompían, la dividían por libros y le daban un libro a cada familia de creyentes para que lo leyeran y luego se la iban pasando esos libros de unos a otros porque no tenía ni siquiera un ejemplar para leer. Y nosotros no solo tenemos un ejemplar, es que tenemos varias versiones incluso, y hoy día con los móviles y todo esto de internet, gracias a Dios, pues tenemos más acceso. Pues aprovechemos la palabra. ¿Por qué? Porque es la carta de nuestro amado, que no coja polvo y que cuando estemos en su presencia Él nos diga, buen siervo y fiel, ven, ven. ¿Por qué? Porque has amado mi palabra, has temido mis palabras y las has puesto
por obra. Algunos salmos son netamente mesiánicos, nos hablan de Cristo. Pero como nos dice Juan en su Evangelio, Cristo es la palabra por excelencia, con mayúscula. Y esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que cuanto más leamos la palabra, más conoceremos a Cristo y más le amaremos. Así que Dios nos dé esa pasión por su palabra y que nos ayude a ponerla por práctica. Que así sea. Amén.